tan lindo ver cómo las personas de diferentes lugares del país se están conectando para poder aprender juntos, porque ese es el objetivo de hoy, poder refrescar un poquitito en nuestra memoria lo que ya sabemos, lo que yo ya estoy segura que muchos docentes están aplicando en su día a día, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos que había sido, estábamos haciendo eso o lo otro, pero les felicito por estar conectándose, veo mucha gente desde sus escuelas, trabajando, pero igual están conectados, así que muchísima fuerza para ustedes también. Para mí es un privilegio poder compartir esta mañana estos dos temas, así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más resumida posible, pero bien productiva, ¿verdad? Así que en primer lugar quiero saber si me escuchan bien, que me puedan hacer una señal del otro lado, porque cuando estamos conectados en forma virtual es tan difícil la interacción, pero igual lo podemos lograr. Así que gracias por las reacciones, gracias por lo que me están diciendo. Así que ponete cómodo, ponete cómoda con tu café, tu tereré, ahí donde estás, porque hoy vamos a estar hablando sobre dos temas fundamentales para la educación. Así como dijo Rosy, yo soy colega también de ustedes, amo la educación, la enseñanza, mi primer amor realmente es eso, porque soy docente también de educación inicial, también estoy trabajando en los otros ciclos, soy psicopedagoga, estoy haciendo una especialización, terminando una maestría en psicología infantil y neuroeducación. Y realmente es tan apasionante eso, cuando tu vocación es enseñar y querer dar cada día más lo mejor, realmente uno desea aprender todavía muchísimo más y desea todavía dar lo mejor, ¿verdad? Hace 15 años estoy en la docencia, estoy en el área educativa, así que entiendo y comprendo por lo que cada uno de ustedes están pasando también. Este año que pasó fue un año sumamente desafiante, así que este año 2021 tenemos que empezar con mucha esperanza, con mucha fe de que va a ser un año bueno, un año donde vamos a poder levantarnos y salir adelante. Así que sin más palabras, quiero compartir mi pantalla y ustedes me van a ayudar del otro lado a confirmarme si ven mi pantalla compartida. Un segundito. Ahí estamos. Se ve, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por estar avisándome desde ahí también. El buen docente desde la educación. Vamos a refrescar un poquitito la memoria acerca de lo que es la neuroeducación y también vamos a estar relacionando un poco cómo puedo llevar la neuroeducación a mi clase, cómo puedo llevar la neuroeducación a mi momento de enseñanza, a mis alumnos, que son que son el factor más importante dentro de la enseñanza, porque el centro de todo es la persona y es el alumno en este sentido. Así que vamos a avanzar y vamos a ver un poquitito acerca de lo que es la neuroeducación. Simplemente a nivel general, para poder un poquitito ubicarnos dentro de este contexto, vamos a ver un poquitito de que la neuroeducación nos ayuda realmente a ampliar nuestro conocimiento y a entender dónde va lo que yo como docente estoy enseñando y cómo se introduce en la vida de esa persona, de ese ser que me toca enseñar en mi aula de clase, ya sea en mi clase virtual, que muchos van a seguir obviamente este año también, o ya en forma presencial, en forma híbrida, que este año también es la preparación de todas las instituciones. Y como dice acá, para llegar a su definición es necesario partir de su base. Es decir, la neurociencia, la base de la neuroeducación es la neurociencia, que es definida por la RAE como la ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas. ¿Qué quiere decir eso? La neurociencia me muestra cómo es nuestro cerebro, cómo es mi cerebro, cómo funciona todo mi sistema nervioso y cómo mi cerebro interactúa en cada uno de los ámbitos, en cada una de las áreas. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar específicamente en lo que es el área de la educación. Seguimos un poquitito entonces y vamos a ver, como dice acá, que la neuroeducación, así también, como ya pudimos ver, que nos ayuda a comprender un poco más acerca de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Es una visión técnica
y una forma y una manera de enseñar, de una manera, con un enfoque totalmente fisiológico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Como dice acá, es la manera en que nosotros enseñamos, la manera en que nosotros aplicamos estrategias centradas en el funcionamiento del cerebro. O sea que cuando nosotros enseñamos, nosotros trabajamos con algo fundamental en nuestro alumno, que es trabajar con las funciones de su cerebro, cómo lo que yo como docente puedo enseñar puede llegar al cerebro de mi alumno. Y para poder saber eso, yo necesito entender con qué estoy trabajando, cómo funciona eso con lo que yo estoy trabajando. Es lo mismo que yo tenga un auto y de repente no tenga el manual para poder aprender a manejar, a poder llevar ese auto para adelante. Lo mismo pasa con lo que es la neuroeducación dentro de nuestras aulas. Yo necesito comprender y entender cómo funciona ese niño, cómo funciona su sistema cerebral completo, para que yo pueda entender cómo guiarlo, cómo manejarlo. Y muchas veces, y realmente en todo lo que es la historia educativa, se centra totalmente dentro de lo que es la función cerebral. Muchas veces lo que no sabíamos era de que había sido yo estoy trabajando con esto, o había sido mi enfoque está haciendo esto, ¿verdad? Y eso es lo que ayudó mucho al aparecer la neurociencia, ayudó mucho a que podamos entender y comprender mucho más el por qué y el para qué hago las cosas. Así que no es para que nosotros tengamos que decir, ay, pero yo tengo que saber todo lo que es el área cerebral. No, no se trata de eso, sino se trata de entender las funciones principales que sí tienen que ver con la educación. Simplemente a nivel de conocimiento para que podamos entender mucho más, la neuroeducación está compuesto por 3 ciencias, por 3 disciplinas. Es la psicología educativa, que es la que se centra en la conducta, en el entorno del niño. La neurociencia, como ya lo dije al inicio, que nos ayuda a comprender toda la función cerebral, y la pedagogía. Y aquí estamos todos, ¿verdad? Donde entran los procesos de aprendizaje. Aquí entra toda la manera y la forma en que nosotros como seres humanos aprendemos. La fusión de estas 3 disciplinas es lo que hace a la neuroeducación. Se trata de incorporar los conocimientos de la neurociencia, la psicología y la educación, con el fin de establecer como objetivo principal la optimización del proceso de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder entender este enfoque me ayuda a que mi trabajo como docente sea efectivo, a que mi trabajo, mi esfuerzo como docente realmente tenga resultados positivos y tenga los resultados que todo docente también esperamos y queremos conseguir. Lo primero que se debe resaltar es que la neuroeducación cambia la manera en que los niños estudian o aprenden. A lo mejor muchas veces, muchos de los que estamos aquí presentes, ya 144, 145, ahora me encanta eso, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí presentes hemos aprendido en la vida desde pequeños de la manera en que papá y mamá nos pudieron enseñar, de la manera en que nuestros profesores cuando entramos en la escuela nos pudieron enseñar, y muchas veces decimos, bueno, si yo aprendí así, los demás también pueden aprender. Pero también es importante entender algo fundamental, que cada persona es diferente. Por más de que tenemos un cerebro conformado de la misma manera, somos seres distintos, cada uno es único, y no es mi cerebro no funciona de la misma manera o no percibe de la misma manera en que el otro puede estar percibiendo. Entonces es súper importante poder entender la individualidad de la persona para poder llegar a mejores resultados. Entonces la neuroeducación también puede ser considerada como una disciplina que interconecta la neurología, porque la neurología estudia todo lo que es el cerebro, con la educación. Quieras o no, también está relacionado con la educación, así como la psicología educativa como factor importante, lo que ya dijimos hace rato, y simplemente esto es a nivel de poder entender un poquitito más el panorama, porque vamos a adentrarnos mejor todavía ahora a nuestro tema y dar esas recomendaciones también fundamentales que nos pueden ayudar muchísimo más. Así que por eso voy un poquitito rápido en esta parte para no perder mucho tiempo. Esto me gustó mucho, por eso quise compartir con ustedes en esta mañana,
¿verdad? Esto lo dijo Gilbert en un libro publicado por él en el 2005. ¿Quién es él? Él es un historiador, él es un psicólogo, un profesional dentro del área de la neurociencia. Está considerado dentro de los 10 mejores en el mundo, que promovió mucho todo lo que es la enseñanza desde la neuroeducación y ha propuesto muchas estrategias válidas a nivel internacional para que realmente la pedagogía pueda tener mejores resultados. Él es muy conocido, pueden buscarle en internet también, ¿verdad? Tiene muchos materiales muy buenos para el docente, pero esto me gustó y esto es lo que engloba lo que esta mañana también un poquitito vamos a refrescar juntos, ¿verdad? Y él decía que el suspenso, la intriga, la curiosidad, la novedad, la sorpresa, el susto o impresión, la pasión, la compasión, la empatía, el conseguir objetivos, el descubrimiento, la competición, la superación de obstáculos, los logros, la sensación de avanzar, todo esto desempeña un papel fundamental para abrir el cerebro del aprendizaje. Imagínense todo lo que necesitamos para activarle al cerebro, el suspenso, la intriga, el generar esa curiosidad, son todo eso, esto que está mencionando acá, son todas actividades cognitivas. Son actividades cognitivas que necesitamos trabajar o despertar en el cerebro para poder lograr el aprendizaje, ¿verdad? Y me gustó mucho porque hablaba, por ejemplo, incluso del susto, la impresión. Cuando nos impresiona algo, hay áreas cerebrales que se activan. Cuando nos da curiosidad algo, hay cosas en el cerebro, hay aspectos, hay áreas cerebrales en nuestro cerebro que se activan. Por eso es que las maestras de educación inicial juegan mucho con los niños cuando van a introducir, por ejemplo, un tema, ¿verdad? De que esconden cosas. ¿Y qué tengo aquí? Y eso es algo que les atrapa a los niños. Pero eso no se hace simplemente por un mero juego, sino porque es un área cerebral que se debe activar para que podamos ingresar con el aprendizaje. Porque si el cerebro no está atento, no es curioso, no está no está prendido a la persona que le está enseñando, no puede haber aprendizaje porque no va a ser significativo lo que esa persona le puede dar. Entonces, por eso quise compartir con ustedes este pensamiento que me parece tan importante. Cuando hay empatía en la educación, yo toco el corazón del niño, yo toco el corazón de mi alumno, y no solamente el corazón, sino que toco el cerebro, porque nuestro sistema nervioso, nuestra área cerebral está compuesto por un cerebro racional y un cerebro emocional, pero ellos no van separados, ellos van totalmente juntos, ¿verdad? Entonces, por eso es que el vínculo es el factor fundamental, es como la llave que me activa para poder entrar en ese cerebrito y poder ayudarle a comprender o entender todavía mucho más los diferentes aspectos que nosotros tenemos que enseñar en los procesos de aprendizaje. Y por eso puse esta imagen acá de un cerebro agarrado de la mano de un corazón, porque así es como funcionamos, así como es la vida, así es como nosotros, no solamente el niño, el alumno, sino que nosotros los adultos trabajamos y funcionamos de esta manera. En resumen, seguimos hablando de la importancia decisiva que tienen las emociones en la educación y de la necesidad imperiosa de conciliar el conocimiento con el entretenimiento, o lo que es lo mismo, ¿verdad? De armonizar el cerebro racional con el cerebro emocional, lo que les dije hace rato. Pero acá hay una palabra clave que me gustó, por eso puse esta placa para ustedes. El conocimiento con el entretenimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que volver a conciliar, volver a unir, significa eso. La educación no cambió, la educación es la misma por años y años y años. Lo que cambia es la manera de enseñar. Y lo que nosotros muchas veces, a lo mejor en el día a día, en los años de docencia, entre tantas cosas que uno también como adulto atraviesa, pierde un poquitito el sentido al enseñar. No digo de todos, pero eso es lo que muchas veces fue un error incluso mío, y también lo que veo mucho al trabajar, porque trabajo mucho con equipos de docentes también, ¿verdad? Entonces veo como que el transmitir conocimiento se separó de lo que es el entretenimiento.
no tienen por qué ir separados. El enseñar debe de ser un momento alegre, debe de ser un momento divertido, debe de ser un momento donde estamos contentos. Cuando nosotros estamos contentos, a nosotros nos gusta todo lo que hay. Somos los adultos, somos así. Mucho más es el niño. La educación no tiene por qué ser aburrida. La educación no tiene por qué ser algo apagado. La educación es entretenimiento. La educación es diversión. Ahora, ¿cómo logro eso? Y en eso, ahí es donde entran las herramientas neuroeducativas que me pueden ayudar a poder conciliar de nuevo ese conocimiento con ese entretenimiento, porque el cerebro de nuestros alumnos necesita eso para poder hacer clic con nosotros a la hora en que queremos alcanzar los objetivos propuestos. Aquí tengo un pequeño video para ustedes el día de hoy. Es un video que me encanta muchísimo compartir con el equipo de docentes con el que siempre trabajo también, ¿verdad? Porque es un video donde nos muestra de manera práctica el primer día de clases de un profesor. Pero quiero que prestes muchísima atención en todos los detalles porque después vamos a socializar un poquitito a través del chat con la ayuda de Rosy. Y quiero que prestes mucha atención en los detalles que vamos a ver en este profesor, desde el primer momento en que habla hasta el final principalmente. Así que te invito a que puedas estar atento. Antes de poner el video, quiero saber si seguimos ahí del otro lado. Me pueden mostrar sus deditos, sus reacciones, así como Rosy les dijo también, ¿verdad? De que si estamos por ahí atentos para poder poner entonces nuestro video y me van a avisar también si es que se escucha. El primer día de clase se llama luego este video, lo pueden también conseguir ustedes en internet y vamos a ver ahora. A mí no. Sí, claro, también. Buenos días, algunos ya me conocéis, para los que sois nuevos me presento. Me llamo Lucas y voy a estar con vosotros durante este curso. Cuando venía de camino a clase, un compañero me ha preguntado extrañado que si de verdad seguía dedicándome a esto. Le he dicho que no lo cambiaría por nada. Imagino que estáis aquí por diversas razones. Muchos movidos por vuestros padres. Otros porque teníais el libro de vuestro hermano. Otros porque pensáis que esto es fácil. Sea cual sea el motivo, me alegro de que estéis aquí. Lo que vais a aprender os puede servir para el resto de vuestra vida. Fijaos en la manzana de nuestro compañero Bosco. Gracias a una manzana como la de vuestro compañero Bosco, Newton descubrió la ley de la gravedad. Algo similar sucede con lo que aprenderemos en esta asignatura. Y vosotros sois algo parecido a una manzana. Depende de vosotros estar toda la vida colgados de una rama viendo pasar el tiempo. O lanzaros del árbol y ser útiles a la sociedad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta la pintura? ¿Sabéis en qué se inspiraba Leonardo da Vinci para muchos de sus cuadros? ¿Cuáles eran los temas que pintaban el Greco, Rubens o Miguel Ángel? Aquí comprenderéis por qué se pintaron los cuadros más importantes de nuestra historia. O a los que os guste la música, aquí aprenderéis a escuchar de manera distinta. Conoceréis en qué se inspiraron los compositores que han dado lugar a la música actual. ¿Cuántos de vosotros queréis ser abogados, jueces, artistas, médicos, arquitectos? Los edificios más bellos y más grandes de Europa nacen de lo que aquí veremos. O los que queréis ser economistas, políticos, empresarios. ¿De verdad queréis tener las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo? Será aquí donde aprenderéis cuál es la mejor inversión que podéis realizar y de la cual dependen todas las demás.
Porque lo que determina el futuro de un país no son las personas, sino dónde ponen el corazón esas personas. Todos los días veo cómo aprendéis fechas, datos, ecuaciones matemáticas, formulaciones químicas, cosas todas muy importantes. Pero será aquí donde sabréis darle su verdadero sentido. Esta asignatura os ayudará a vivir. Aprovechad cada instante. Estad despiertos. Dejaos sorprender. Y yo os prometo una asignatura apasionante. Hasta ahí. ¿Les gustó el video? ¿Sí? Algo que les quiero preguntar ahí en el chat y después con la ayuda de Rosy vamos a socializar. ¿Pudieron ver el desarrollo de este profesor? ¿Cómo introdujo su clase? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cómo estaban sus alumnos al inicio y cómo se quedaron sus alumnos al final? ¿Él tenía algo así estrafalario? ¿Él ahí tenía algún, no sé, algún material psicodélico para llamar la atención de sus alumnos? No. Entonces, ¿qué hizo la diferencia con este profesor? Y algo que me encantó y a mí la primera vez que vi este video me sorprendió, es que él es un profesor de religión, ¿verdad? O sea, jamás me imaginé con todo lo que veía en el transcurso del video de que él era un profesor de religión, porque generalmente los colegios que tienen clases de religión, los alumnos les cuesta engancharse, ¿verdad? Y de repente es un poco difícil, hay que buscar dinámicas, así como otras materias que a lo mejor tienen mucha parte teórica, cosas así también. Pero imagínense lo que él hizo, siendo un profesor de religión, ¿verdad? Todo lo que él enganchó. Yo pensé que era un profesor de historia o algo así al inicio, pero cuando salió esa parte final dije, wow, ¿verdad? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué tenía de especial este profesor? ¿Qué hizo para atrapar a sus alumnos? A ver si pueden compartir en el chat, así cortito, ¿verdad? Lo que ustedes vieron, lo que les impresionó y lo diferente que vieron en este maestro. ¿Será que Rosy me podés ayudar así en estos segunditos a leer si es que ya están escribiendo? Porque estamos 160, Rosy, no podemos no hablar, ¿verdad? No podemos no escribir, por lo menos si no sabes escribir, ahí pedirle a alguien que te ayude a escribir en el chat. No tengas miedo de tocar tu celular o la computadora, si es que te saca del Zoom, volver a meterte nomás otra vez, pero escribí y vamos a interactuar un poquitito. A ver, Rosy, ¿hay algunos comentarios? Sí, Margarita, están muy activos en el chat, así que qué bueno. Con todo. Acá nos dice, empezó con una dinámica. Sí. Después dice, tomó los detalles de cada alumno, también nos dice una profe. Excelente. Tenían un objeto en común. Se centró en el interés de los alumnos, también nos dice. También nos coinciden con otros compañeros que dicen en el interés de los alumnos, sí. en sus sueños, captó la atención de sus alumnos. Al iniciar pensé que era profesor de física, dice acá una profe. Exactamente, sí. Coinciden acá varias profes, varios profesores, se centró en el interés de los alumnos. Tocó el corazón de los alumnos. Me encanta. Sí. Primero creó curiosidad, luego suspenso para enganchar a los alumnos. Muy bien, ¿quién dio ese comentario, Rosy? Ya tiene una carita feliz esa profe, ¿eh? Víctor José Jiménez. Muy bien, Víctor, le diste ahí en la tecla, ¿eh? Dice, logró la atención de sus alumnos, les motivó diciéndole el sentido del aprendizaje significativo. Sí. Les hizo sentir importantes, también nos dice acá una profe. Excelente. Hay una pausita que quiero dar. Son súper inteligentes ustedes. O sea, no estamos hablando de algo que nadie nunca nos enseñó, nadie nos dijo. A lo mejor muchas veces nos olvidamos. Así como dijo el colega Víctor, ¿verdad? Este profesor creó suspenso, ¿verdad? Atrapó la atención de ellos, creó intriga. ¿Qué será, verdad? Lo que me quiere decir este maestro. Y esos alumnos que no le estaban haciendo caso, empezaron a prestar atención.
También, como me encantó alguien que dijo, tocó el corazón de sus alumnos, porque muchos estaban dibujando, otros estaban con el auricular, muchas veces los alumnos más de grados avanzados, ¿verdad? Ya no nos hacen tanto caso, cuesta captar la atención de ellos, ya quieren ser un poco rebeldes, cada alumno tiene su característica y cuesta, ¿verdad? Y muchas veces quiere salir ahí nuestra reacción, ¿verdad? De falta de paciencia muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo vas a estar dibujando en mi hora? Me tenés que atender. Este profesor no hizo eso. ¿Qué él hizo? Él empezó a cambiar esa situación con amor, con mucho tacto, con mucha empatía. ¿Se recuerdan de lo que les mostré de Gilbert? Con mucha empatía, él empezó a transformar eso que sus alumnos, ese interés que sus alumnos estaban haciendo que estaban teniendo que no era él en ese momento, que no era su clase, pero él tocó ahí lo que a su alumno, a su alumna le gustaba, y de eso lo enganchó ¿para qué? Para centrar la atención a lo que él les quería decir. Y también él les motivó, porque también, ¿qué hizo? Él les prometió de que iba a ser una materia apasionante, ¿verdad? ¿Y cómo terminaron sus alumnos? Así, enganchados, porque eso es lo que pasa con el cerebro. Todo lo que él estaba haciendo ahí, ustedes saben que estaba activando áreas cerebrales. Si nosotros en ese mismo momento hacemos una neuroimagen ahí en el cerebro de cada alumno, ¿saben cómo se va a ver en la pantallita? Se va a ver así, zonas encendidas, porque así es nuestro cerebro cuando está activado. Cuando nosotros prestamos atención es como que se activa un botón, ¿verdad? Pero cuando no prestamos atención es como que está todo dormido. Entonces no puede haber aprendizaje. Y de eso se trata, a eso debemos de llegar. Y a lo que me gustó mucho es que él se nota, a lo mejor decimos no preparó nada para su primer día. Él sí se preparó lo mejor que tenía y conocía su materia, ¿verdad? Así que muchas veces pensamos que el poder atrapar la atención es que nos reventemos haciendo cosas estrafalarias. La cuestión aquí es conocer nuestra materia y de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Seguramente, Rosy, nos están escribiendo más en el chat, ¿verdad? No sé si están compartiendo más. Muchísimo, Margarita. Hoy nos vamos a quedar cortos con la hora, Rosa, así que vamos a tener que hacer un compromiso de hacer más charlas y capacitaciones con este grupo. Y también, Rosy, vamos a hacer charlas para los profesores de nivel inicial para hacer estrategias neuroeducativas con los niños pequeños y con niños de las diferentes edades. Pero eso, Rosy, es un regalo que vamos a hacer para más adelante. Así se van a seguir enganchando también con nuestras capacitaciones, ¿sí? ¿Podemos leer, Rosy, 5 mensajitos más? Acá algo en común también que veo, Margarita, es que están diciendo que el profe estaba motivado. Entonces eso transmitió a la gente. Entonces eso es muy importante. Un común también de los comentarios acá. El interés por los alumnos también demostró interés por los alumnos y su buena predisposición a reflexionar sobre el tema. El amor a su vocación, buscó la atención logrando la comprensión, dice. Excelente. Es así mismo como están compartiendo, ¿verdad? Él estaba motivado, él estaba enganchado, él estaba apasionado por su materia. ¿Y qué hizo con eso? Eso mismo le transmitió a sus alumnos. Entonces, el que menos le prestaba atención terminó prestándole atención. ¿Por qué? Porque también en nuestro cerebro hay algo que se llama neuronas espejo, que después les voy a hablar de eso. Y es cuando se contagia y nosotros imitamos lo que el otro está haciendo. Así que entonces seguimos en esta parte y después Rosy me va a ayudar a seguir leyendo los comentarios y todo lo que puedan colocar en el chat. Entonces, ¿cómo podemos ser un buen profesor desde la neuroeducación? Así como lo fue este maestro, ¿verdad? Así como inició este maestro con su materia, con su área. En primer lugar, conocer nuestra materia, conocer el área que vamos a enseñar, dominar, para lo cual nosotros fuimos llamados a estar al frente de esa clase, dominar nuestra materia y reflexionar sobre ella. El buen profesor conoce bien la materia que imparte, es capaz de reflexionar sobre qué es lo importante, saber lo que hay en su disciplina. Eso lo decía Bain en un libro en el 2007. Yo les pongo muchas referencias para que sepan de que no es invento de nadie, es
son fuentes de personas que han investigado, que han hecho estudios para poder comprobar tal o cual cosa. Y eso es muy importante también para nosotros como docentes, manejarnos bajo cosas también que tienen un fundamento científico, porque la educación no fue creada porque sí, la educación viene desde el mismo centro de la persona, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser y una manera de cómo poder sobrellevarla. Ello le permite organizar las clases de forma adecuada, optimizando la atención del alumno, que sabemos, ¿verdad?, que sigue proceso cíclico. Eso quiere decir, se refiere al proceso de la atención. Vamos a ir relacionando cada recomendación con áreas del cerebro, porque estamos hablando de neuroeducación. Cuando nosotros conocemos nuestra materia y cuando nosotros nos apasionamos por ella y nos presentamos de manera segura también delante de nuestros alumnos, activamos la atención en ellos, que es el primer proceso cognitivo necesario y fundamental para que haya aprendizaje. Sin atención no hay aprendizaje. Entonces eso es algo fundamental que debemos de conseguir. El segundo punto de cómo puedo ser un buen profesor dentro de la neuroeducación, cómo puedo aplicar la neuroeducación en mi clase, es que el buen profesor inspira. Nosotros tenemos que ser grandes inspiradores. El maestro es un gran inspirador por naturaleza, ¿verdad? Los alumnos generalmente, cuando se hizo un estudio científico en Estados Unidos con un gran grupo de alumnos, a quienes le preguntaron quiénes son las mayores personas quiénes son las personas que tuvieron más referencia o más relevancia en toda su vida. Y algo que sorprendió en estos resultados científicos es de que no salieron tanto los padres, porque generalmente suele salir mi papá, mi mamá, ¿verdad?, como resultado de eso. ¿Saben quién salió como protagonista principal de las personas más relevantes en la vida de estos jóvenes? Sus maestros, ¿verdad? Imagínense hasta qué nivel nosotros podemos llegar cuando nosotros somos inspiradores. Tenemos que ser inspiradores de vida, de esperanza, de aliento, mucho más en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil donde la educación ha sido tan golpeada, donde la educación ha sido tan trastocada por todo lo que nos tocó pasar. Entonces, donde más necesitamos inspirarnos, animarnos, fortalecernos entre todos. Y como dice acá, el buen profesor es inspirador y transmite entusiasmo por lo que hace, fomentando un aprendizaje significativo. Todo lo que vimos en este maestro en el video, por eso elegí ese video, porque engloba un buen maestro desde la neuroeducación. Es capaz de generar un contagio emocional en el aula que facilita un aprendizaje por imitación, adecuado a través de la activación del sustrato cerebral. ¿A qué se refiere a eso? Cuando nosotros estamos trabajando el aspecto pedagógico de la imitación, ¿saben qué nosotros activamos en nuestro cerebro? Las neuronas espejo. Las neuronas espejo es lo que hace que nosotros siempre imitemos lo que vemos enfrente. Eso no es un acto de juego o simplemente que pasa porque sí, es un acto cerebral, es un proceso cerebral. Por eso los bebés, las primeras cosas que van haciendo, ¿verdad?, en los meses que van creciendo, van imitando. Imitan la sonrisa. La sonrisa que hacen los bebés al inicio son a través de las neuronas espejo. Ellos ven que la persona que le mira se ríe y ellos también lo hacen. Son cosas que pasan con el ser humano. Lo mismo sucede dentro de la educación. Nosotros necesitamos activar constantemente ese sentido de la imitación. Por eso es que el profesor es un modelo a seguir. Siempre tenemos que modelar el aprendizaje, siempre tenemos que modelar lo que queremos conseguir con nuestros alumnos y después lo tienen que hacer ellos, pero ellos necesitan ver un modelo, ellos necesitan imitar lo que nosotros queremos que ellos alcancen. También el buen maestro dentro de la neuroeducación da autonomía a sus alumnos, ¿verdad? Uno de los grandes objetivos de la educación debe de ser el de fomentar la autonomía del alumno, haciéndole participar en el proceso a través de su motivación intrínseca. Ustedes saben que la motivación intrínseca es la motivación que tenemos adentro, la que sale de adentro para afuera. El alumno ha de responsabilizarse de su aprendizaje. Si nosotros como seres humanos no activamos, no fomentamos, no trabajamos con nuestra motivación intrínseca, que es la que viene de adentro,
nada vale para nosotros en la vida, porque nosotros necesitamos primero esa motivación interna. Ahí viene mucho el amor propio, la autonomía, la autoestima, la autoimagen. Ahí vienen muchos esos factores que también yo sé que la organización Buen Gobierno trabaja muchísimo en las capacitaciones, ¿verdad? Porque es tan importante trabajar con el ser humano desde adentro primero, porque hay muchas cosas que acomodar también desde adentro. Por eso es que el buen profesor también tiene que ser una persona autónoma, una persona con buena autoestima, una persona que no quiere decir que tenga que ser perfecta, porque todos los docentes tenemos necesidades y pasamos por muchas cosas como cualquier ser humano en la vida, ¿verdad? Pero sí tenemos que aprender a sobrellevar esas cuestiones personales y lograr un equilibrio para poder transmitir lo mismo a nuestros alumnos. Acuérdense que somos inspiradores, ¿sí? Y para que se dé esto, en el proceso inicial, la neurociencia ha develado la importancia de despertar la curiosidad. El lóbulo frontal se activa más ante una tarea novedosa. El lóbulo frontal es esta parte que nosotros tenemos acá, desde nuestra frente hasta la mitad de nuestro cerebro. Esa parte se llama lóbulo frontal. Esta parte cerebral es en esta parte cerebral donde se encuentra la parte de la atención, la curiosidad. Esta es como la entrada, es como el timón de nuestro cerebro. Ahí tiene que estar bien la cosa para que todo el resto funcione. Y ustedes saben que científicamente está comprobado que el lóbulo frontal y toda esta parte prefrontal termina de madurar a los 24 años de edad más o menos. Imagínense. Y muchas veces nosotros a ese niño pequeño, a ese niño de 7, 8 años le decimos que ya tiene que madurar, que ya tiene que hacer todo de manera súper bien, independiente, y muchas veces es porque no entendemos también de que todo tiene su proceso, de que todo tiene su forma y la autonomía se va alcanzando de acuerdo a la etapa evolutiva del niño, a la etapa evolutiva del alumno. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender estas pequeñitas cosas que nos ayudan a comprender muchísimo más, ¿verdad? Del por qué muchas veces suceden las cosas, y muchos otros aspectos aquí están en el lóbulo frontal, que ahora no es nuestro tema, que es para otra capacitación, pero podemos ir viendo qué procesos cognitivos trabajan dentro de ese lóbulo frontal, y ahí vamos a poder entender muchísimas cosas que suceden en nuestras clases con nuestros alumnos y poder entenderle mejor también a nuestros alumnos. Mediante el estímulo emocional adecuado, facilitar la atención es más que necesario para el aprendizaje. ¿Cómo nosotros activamos la atención? Con el vínculo emocional. Acuérdense de este maestro, y muchos lo dijeron y acertaron. Hizo vínculo, tocó el corazón de sus alumnos. Cuando nosotros hacemos eso, activamos la atención. Lo primero que vamos a conseguir del alumno es que nos preste atención. Esto lo decía Mora, que es un gran, pero gran propulsor de la neuroeducación, la neurociencia, ¿verdad? Él es español, ¿verdad? Él estuvo en nuestro país, él es uno de los grandes precursores con esto, así que es también una persona a quien ustedes deben de leerle y deben de seguirle. Después también les voy a mostrar una placa de él con respecto a eso. El buen maestro desde la neuroeducación propone retos adecuados, les desafía a sus alumnos. El buen profesor descubre y estimula las fortalezas de sus alumnos, encuentra dónde es talentoso. Este maestro que vimos en el video veía que una alumna estaba dibujando, se nota que le gustaba el dibujo, y él tomó eso, como muchos de ustedes lo dijeron, tomó ese talento y le desafió a que pueda centrar su atención hacia lo que él estaba exponiendo. Para ello es imprescindible tener en cuenta los conocimientos previos del alumno. Para poder desafiar a retos nuevos, nosotros siempre debemos de partir, y yo sé que esto sabemos las 159 personas que estamos presentes, de que nosotros siempre, para empezar un contenido nuevo y para poder trabajar una enseñanza, debemos de partir de los conocimientos previos. Algo fundamental que debemos de entender, que en el proceso de enseñanza y también de la neuroeducación, todo conocimiento se construye sobre otro. Nada se construye en el aire, ¿sí? Todos necesitamos un cimiento, ¿verdad que es así? La casa necesita un cimiento para poder subir hacia arriba, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita una base. La base son los conocimientos previos. A partir de ahí yo construyo para lo que quiero conseguir.
Eso es un proceso básico dentro de lo que es la enseñanza y no debemos de olvidarnos de este aspecto. Para ello, como dice acá, eso es imprescindible, ¿verdad? Partir de los conocimientos previos y ahí desempeña un papel importante. ¿Qué área cerebral? La memoria. Nosotros necesitamos de la atención y de la memoria para aprender. Cuando nosotros trabajamos con los conocimientos previos, nosotros activamos la memoria. Porque ¿qué hace el cerebro de nuestro alumno? Busca en dónde estaba esa información, de dónde yo le conozco a ese pato, de dónde yo conozco los animales de la granja. Porque en la casa de mi abuela yo vi una gallina, en la casa de mi abuela, en la granja de mi abuela yo vi una vaca. Eso hace el niño, relaciona un conocimiento previo con algo que la docente le va a querer enseñar. Estoy hablando mucho como inicial porque ya le dije luego que ese es mi primer amor, ¿verdad? Pero eso lo hacemos en todos los contenidos, ¿verdad? Vamos relacionando con un conocimiento que tuvimos antes, ¿sí? Cada nueva idea debe construirse sobre lo que ya se conoce, fomentándose así la comprensión a través de ejemplos reales y sus correspondientes comparaciones. Eso lo decía Willigan en un libro en el 2011. Así que siempre, como les dije, vamos a estar teniendo fundamentos científicos de lo que estamos hablando. Así que la memoria es muy importante poder activar, ¿sí? También el buen docente dentro de la neuroeducación fomenta la creatividad, ¿verdad? Pero solo con la memoria no es suficiente fomentar la creatividad, ¿verdad? Ante un futuro incierto, es fundamental enseñar estrategias que permitan un pensamiento creativo, crítico y flexible. A eso debemos de llegar. El buen profesor sabe ceder el protagonismo al alumno, suscitando procesos de investigación a través de las preguntas adecuadas y aceptando diferentes formas de resolver los problemas. Nosotros tenemos que aprender primero los docentes a tener un pensamiento flexible, un cerebro flexible. Nuestro cerebro por naturaleza es flexible, es plástico. De ahí viene la palabra plasticidad cerebral. Pero ¿por qué muchas veces somos inflexibles? Porque nosotros nos encasillamos en ciertas cosas. No, si no resolviste ese ejercicio como yo te dije, como yo te enseñé, no es válido. Error ya, le saco ya un punto. No es así. Porque el cerebro de cada persona funciona diferente. Tal vez yo encontré un resultado de esta manera porque mi cerebro resolvió de esta manera. Si llegó al resultado, está correcto, está muy bien. Es la manera en que comprende ese cerebro. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Porque muchas veces sin darnos cuenta encasillamos mucho la estructura educativa. Y no debe de ser así. Tenemos que aprender a enseñar y a promover pensamientos creativos. Eso significa de que uno pueda llegar de manera creativa a diferentes soluciones. Porque de eso se trata la vida, de resolver problemas. Y si un cerebro puede ser capaz de resolver problemas de diferentes maneras, quiere decir que el día de mañana, ese niño, esa niña que estaba conmigo en mi clase, el día de mañana cuando sea adulto, va a buscar miles de maneras de solucionar los problemas en su vida. Pero si yo solamente me encasillo a enseñarle de una sola manera, ese cerebro se estructura y se queda ahí en ese molde. Y eso mismo pasa después en la vida. Nos perdemos en cosas sencillas que se pueden solucionar también de otra manera. O sea, todo tenemos que entender de que lo que yo enseño hoy es para su vida cotidiana del día de mañana. Es para que pueda enfrentar la vida de la mejor manera. Así que eso es lo que hace también un buen profesor. También un buen profesor dentro de la neuroeducación acepta el error. El error forma parte del proceso de aprendizaje. Sin error no hay aprendizaje. Necesitamos equivocarnos. Lo mismo pasa con los adultos. Cuanto más nos equivocamos, ahí recién aprendemos, ¿verdad? Muchos de los las grandes personas que impactaron el mundo con descubrimientos han impactado no porque no han errado, sino porque han errado 1000 veces, ¿sí? Así que el aprendizaje también, dentro del proceso de aprendizaje es fundamental equivocarse y no hay que tener miedo de equivocarse. Entonces, tenemos que aceptar el error de manera natural porque es parte de la vida. Nadie es perfecto y mucho menos nuestros alumnos. Así que dejemos que se equivoquen y enseñémosles a enfrentar ese error. El cerebro que tiende a justificar las creencias previas, a eso se le llama disonancia cognitiva,
requiere del error para progresar. La equivocación nos permite acercarnos al éxito de una idea, eso lo decía Forrest, ¿sí? La propia plasticidad cerebral conlleva el proceso de aprendizaje continuo. O sea que el hecho de que mi cerebro sea plástico, sea flexible, eso me va a ayudar a aceptar mis errores. Pero la persona que no acepta su error nunca o que piensa que nunca se equivoca en la vida, ahí es donde está haciendo una disonancia cognitiva. Eso es lo que se llama nivel cerebral. Y necesita errar para poder salir adelante, si no siempre se va a quedar ahí en el molde. El buen docente dentro de la neuroeducación mira con afecto a sus alumnos. Eso vimos en este profesor, ¿verdad? ¿Cómo le miraba con afecto a sus alumnos? El alumno necesita ser reconocido. Para ello es fundamental elogiarlo por su esfuerzo y no por su capacidad. Nosotros tenemos que aprender a elogiar el esfuerzo, no la capacidad, activándose así el sistema de recompensa cerebral asociado a la dopamina. La dopamina es una de las hormonas que es la hormona de la felicidad, ¿verdad? Nosotros necesitamos de dopamina para ser felices, ¿verdad? Cuando nosotros elogiamos los esfuerzos, recompensamos, el cerebro se activa y es feliz. Genera un sentido de satisfacción en la persona. Por eso no podemos dejar de usar esta estrategia siempre en nuestras aulas. El buen profesor interactúa de forma adecuada con el alumno, es accesible y agradable y sabe que la educación restringida a la transmisión de conocimientos académicos es insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que es imprescindible que una educación socioemocional que forme personas íntegras capaces de generar un futuro mejor. ¿Qué quiere decir esta parte? Que la educación es socioemocional, que nosotros necesitamos enseñar con el corazón. Nosotros como docentes necesitamos enseñar desde el corazón, ¿verdad? Porque eso es lo que hace realmente que nosotros podamos hacer conexión con nuestros alumnos. El buen profesor desde la neuroeducación tiene vocación, lo está relacionado con lo que les dije recién. Si no hay vocación, si no hay pasión, de nada sirve lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que movernos por el factor de la vocación. Eso es lo que, ese tiene que ser mi motor de todos los días. El buen profesor disfruta de su profesión. Si nosotros no tenemos vocación, vamos a vivir de manera frustrada y esa frustración muchas veces sin querer y sin tener mala intención la transmitimos a nuestros alumnos y eso no debe de pasar más en las aulas. Nosotros tenemos que buscar en dónde estamos felices, en qué estamos contentos. Se responsabiliza de la misma y asume su enorme trascendencia. Reflexiona sobre las prácticas educativas partiendo de la base de que el aprendizaje es un proceso complejo. Ese es el profesor que tiene vocación. Se adentra en el futuro a través de una formación continua y comparte. Las 153 personas que estamos ahora presentes, estamos aquí, creo yo, porque tenemos vocación, porque queremos seguir aprendiendo, porque a lo mejor muchos estarán acá que tienen más de 20 años en la educación y qué bueno eso, pero uno nunca deja de aprender. Como dijo Malfred, ¿verdad? El profesor es el instrumento didáctico más importante y eso me encantó, por eso lo subrayé. Vos que estás ahí del otro lado, sos el instrumento didáctico más importante. Qué valiosa es tu labor y qué valioso es la vocación, qué valiosa es la vocación que vos estás desarrollando y desempeñando en este tiempo. Así que no nos olvidemos de eso, somos el instrumento didáctico más importante. Y aquí está Mora. El Francisco Mora, como yo les dije, es uno de los grandes dentro de la neuroeducación, dentro de la neurociencia. Él trabaja dentro de lo que es la educación, ¿verdad? El cerebro del niño, cómo funciona. Y él decía algo importante, el cerebro solo aprende si hay emoción. Si hay emoción, hay aprendizaje. Muy poco se puede enseñar y aprender bien si no está mediado por la emoción. Si nosotros no trabajamos con el corazón, a través del amor, no enseñamos con la emoción, con el cerebro emocional, no va a haber aprendizaje. Eso lo decía Mora, así que es muy valioso e importante también. Y esto me encantó de Frato Tonucci. Algunos seguramente le conocen. Él es un gran caricaturista, pero también un gran investigador del aprendizaje del niño, de lo que es el niño en general. Por eso él hace muchas caricaturas con mensajes científicos, ¿verdad? Como que enseñando a través del dibujo. Y él decía una gran verdad. Y él le graficó a los niños ahí. ¿Qué decían estos niños? Yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Nosotros tenemos que lograr que nuestros alumnos amen la escuela,
amen querer aprender, amen a sus profesores, amen a su lugar de clase, eso sea algo virtual o algo presencial, no importa. Pero la educación tiene que ser divertida, no tiene que ser algo que odien los niños, ¿sí? Y de eso depende del maestro. Así que les aliento muchísimo a eso. Muchísimas gracias por la atención hasta esta parte, ¿verdad? Hay mucho que hablar sobre neuroeducación en el aula y relacionado con el docente, pero hicimos una breve, un resumen para poder compartir en esta mañana con ustedes. Y en este momento, Rosy, quiero pasar contigo porque quiero saber si hay mensajes para poder prepararnos para nuestro siguiente tema, ¿sí? Sí, Margarita, tenemos aquí mensajes en el chat que te voy a estar leyendo para ir cerrando este primer tema. No se vayan, por favor, porque estamos haciendo de seguido la siguiente charla. Acá nos dice también, a ver, hoy en día es un poco difícil inspirar a los jóvenes. Es difícil lograr que se inspiren por el tiempo que están viviendo, depende de la predisposición de ellos también, Margarita. ¿Qué podemos hacer de repente si tenemos alumnos adolescentes jóvenes que son de un trato difícil también? Así mismo es, y tienen toda la razón con lo que están diciendo, justamente con el tema que sigue ahora Rosy, que está relacionado con los padres. Ahí está la clave de todo, porque la enseñanza y la motivación externa empieza desde la casa. La primera escuela es la casa, ¿sí? Y muchas veces el docente no puede hacer muchas cosas si en la casa no están conectados con el alumno, pero sí le puedo recomendar a este docente que aplique lo que este maestro del video hizo, enseñar desde el corazón. Muchas veces queremos que aprenda ese ejercicio de matemática a un alumno que tal vez está en rebeldía. ¿Pero por qué está en rebeldía? Es por una causa, tiene una raíz esa rebeldía. Y muchas veces nosotros no podemos saber lo que puede estar pasando detrás de ese niño, pero simplemente teniendo empatía y teniendo paciencia y enseñando desde el corazón con ese niño es que podemos atraparlo, ¿sí? Porque muchas veces queremos imponer cosas en el momento, pero a lo mejor ese niño, su cerebro ni su corazón está en condiciones de aprender algo nuevo porque hay algo mucho más grande detrás, ¿verdad que es así? Entonces, ahí es donde tenemos que ser empáticos y ponernos también en el lugar del otro, principalmente de nuestros alumnos, porque cada uno viene de un mundo diferente y de una familia diferente, ¿sí? Entonces, no nos queda de otra que enseñar desde el corazón, desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, porque eso es educación, ¿sí? Pero eso vamos a tocar un poquitito también en la otra charla, que en minutos tenemos que arrancar, Rosy, si no, no llegamos. Sí, genial. Te leo un poquito más, Margarita, para que subas tu autoestima. Acá te están diciendo felicitaciones a la exponente, sin duda es muy conocedora de su tema. Me encanta cómo encara y cómo expresa sus conocimientos. Personalmente creo que para la mejora de nuestra educación necesitamos saber más de neurociencia. Muchísimas gracias y estamos para aprender entre todos. Justamente el conocimiento es para compartirlo, no para guardarlo. Sí, acá también un último comentario y pregunta, Margarita, ¿cómo podemos aplicar la neurociencia en adolescentes también? Sí, hay muchas estrategias. La neuroeducación trae consigo muchísimas estrategias específicas para cada edad, para cada etapa, para cada ciclo, ¿verdad? No podemos ahondar ahora, realmente es un tema para hablarlo en otra capacitación muy específica para docentes de tercer ciclo, para docentes de ya los ciclos más avanzados que tienen adolescentes, que podemos trabajarlo desde la Fundación Rosy, y también podemos trabajar capacitaciones con estrategias específicas para niños más pequeños, ¿verdad? Porque cada etapa evolutiva tiene sus características propias, pero vuelvo al punto con el adolescente. Con el adolescente nosotros tenemos que entender de que está en una etapa de conflictos, está en una etapa de conocerse y descubrirse a él mismo, ¿verdad? Entonces muchas veces en ese proceso
más que otra cosa, lo que necesitamos es acompañarlo y sostenerlo, ¿sí? Entonces, muchas veces ese acompañarlo y sostenerlo es lo que nos cuesta, porque el ser humano también muchas veces tenemos nuestra paciencia limitada, ¿verdad? Ya pensamos de manera diferente y nos cuesta ponernos un poquitito en el zapato también de ese adolescente, ¿verdad? Pero son estrategias que se pueden trabajar. No quiero profundizar ahora, Rosy, en eso, pero sí prometemos de que podemos entrar en otra capacitación para dar como un taller, estrategias claras de cómo manejar la conducta con los adolescentes, de cómo captar la atención de ellos, cómo lograr que se involucren, que cuesta tanto, ¿verdad? Dentro de lo que es el aula, ¿verdad? Pero sí, hay varias estrategias que podemos hacer y vuelvo al punto y la base fundamental, enseñemos desde el corazón, toquemos las emociones para poder captar la atención de ellos y poder engancharles a ellos con lo que estamos haciendo. Genial.